Móvil, vamos a hablar un poquitito de los índices de corrupción. En la Argentina, en buena parte del mundo inclusive también, ¿no? A propósito de transparencia, a propósito de poder ciudadano. Alejandro Moreira está en nuestro móvil. Hola Ale, buen día. Buen día, Javier. Sí, claro, como se conoció en los últimos 2 días, hay un índice que se hace anualmente de una fundación internacional, se llama Transparencia Internacional, que mide la percepción de corrupción en cada uno de los países, ¿no? Y mientras, por ejemplo, Nueva Zelanda y Dinamarca están en el puesto número 1, en Somalia está en el puesto 180 como último, ¿no? ¿Y Argentina en qué posición está? Bueno, venía en el puesto 85 y fue achicando un poco la brecha y ya está en el puesto 66. Eso sucedió en el año 2019, ¿no? Que se encuentra, digamos, mejor en este índice de percepción de la corrupción. Una cosa, bueno, igualmente también una cosa es la percepción y otra cosa es que haya o no hechos de corrupción. Eso también es una cosa aparte. Pero para que nos explique un poco y que nos hable sobre esta situación en Argentina y también del mundo, estamos junto a Hugo Wortmann, que es presidente de Poder Ciudadano, justamente vos mencionabas, y nos va a hablar un poquitito del asunto. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo va? Bueno, se ha achicado, digamos, la brecha, o, digamos, entre Argentina y los países menos corruptos, al menos en cuanto a la percepción. Claro, en realidad, si uno mira la nota en términos relativos, sí, y uno lo compara, por ejemplo, con un alumno de una escuela que es calificado hasta 10 como la mejor nota, Argentina sigue sacando un 4,5. Al estar en la posición número 85 el año pasado, sacábamos un 4 raspando. Hoy mejoramos un poquito y estamos 0,5%. Esos 19 lugares que subimos solamente representan en términos relativos un 4,5, con lo cual seguimos siendo un mal alumno, ¿no? Todavía falta para probar, falta mucho, ¿no? Bueno, Javier te está escuchando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, Javier, buen día. ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Sí. Bueno, quería ver, a propósito de lo que usted decía, le contaba justamente a Alejandro, si fuera un alumno en un colegio tendría 4,50. Si lo vemos en ese punto de vista, obviamente está reprobado, no está ni siquiera para rendir en diciembre. Pero, digo, el avance en la Argentina, en un país considerado dentro de, no de los más corruptos, pero con un nivel de corrupción en Latinoamérica muy importante y sobre todo por todo lo que hemos conocido, ¿es un hecho para destacar? No, a ver, obviamente, ir mejorando, digamos, un alumno que mejora de 4 a 4,50, algo mejoró, algún esfuerzo hizo. Lo que pasa es que no es un esfuerzo significativo que haga cambiar el paradigma de una corrupción sistémica como la que estamos acostumbrados los argentinos. Sí. Los argentinos estamos anestesiados frente a la corrupción y además no tenemos ninguna conciencia del daño en nuestra vida cotidiana que nos hace la corrupción. La corrupción mata, como quedó en evidencia en 11, la corrupción genera falta de educación, falta de alimentación apropiada, el dinero que no se invierte en los presupuestos públicos y termina en los bolsillos de los funcionarios o en los bolsillos de las empresas privadas que participan de la corrupción con los funcionarios, terminan degradando la democracia y la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto, digamos, es terrible. Por eso, obviamente, uno dice, en un año, ¿qué se puede medir? Y se puede medir muy poquito. Sí. Yo siempre digo que para medir de qué manera un país deja de ser un país en vía de desarrollo, es justamente tomar periodos más largos, y por eso a mí me gusta siempre hablar de la evolución de la democracia post dictadura, ¿no? Me parece que ese es el periodo que tenemos que medir como los argentinos, y ahí me parece que hemos tenido grandes avances, Consejo de la Magistratura, Ley de Acceso a la Información, etcétera. Ajá. Ahora, digamos, este ranking o este índice, ¿cómo se elabora? Se elabora preguntándoles a quiénes o quiénes son los consultados. Bueno, en general no es el ciudadano de a pie, que es, digamos, el que ustedes normalmente reciben como opinión pública. Acá las fuentes son fuentes de organismos internacionales, de empresas, líderes de opinión. No es el ciudadano común, ¿no? Por eso es que se habla de percepción de la corrupción y no de la opinión pública en general. Ajá.
Mire, acá, nosotros tenemos algunas placas para mostrar, vamos a compartir, no sé si tienen un televisor cerca, si no las relatamos nosotros aquí. A propósito de, bueno, de estos niveles... No tenemos televisor por acá. Bueno, ahora se lo contamos nosotros, doctor, no se preocupe. A propósito de esto, ¿no? Acá lo que tenemos nosotros marcado, que es parte del trabajo que han hecho ustedes, por supuesto, ¿no? 180 países analizados. Durante el gobierno de Macri, Argentina mejoró su posición en el ranking de manifestaciones. En un año, Argentina pasó del puesto 85 al 66, ¿no? El menos corrupto está en el puesto 0, ¿no es cierto? Sí, el menos corrupto está al número 1. Sí, bueno, es número 1, claro. Como decía, Nueva Zelanda y Dinamarca, ¿no? Y Dinamarca. Qué países aburridos deben ser sin corrupción, ¿no, doctor? Sí, muy previsibles, digamos, muy previsibles. Países muy previsibles. Exactamente. Bueno, y tenemos otra placa más, a ver si podemos agregarle, le pido a la producción, allí está. No te matan en la calle, no te roban. Claro, exactamente, sí, eso es tremendo. El ascenso de Argentina en el ranking es el más significativo en los últimos 8 años. Argentina se ubica por primera vez por encima de la medida global en materia de percepción de corrupción. ¿A qué llamamos, doctor, corrupción? Si bien cualquiera puede decir, corrupción es una coima y demás, pero digamos, ¿a qué llaman a nivel global corrupción? Bueno, hay muchas fórmulas científicas. Yo les voy a dar la de más sentido común para que la gente entienda. Es cuando el funcionario público antepone el interés privado al interés público. Ajá. Es decir, en vez de gestionar el patrimonio de todos en favor de la comunidad, lo hace en su propio favor o en el interés privado de alguna persona cercana a él. Se antepone el interés privado al interés público. Bien, y el caso de los cuadernos, ¿se enmarca dentro de esto? ¿Usted cree es un emblema hoy por hoy? ¿Hay otro que lo supera hasta ahora? Si bien todo está transitando, obviamente, la instrucción judicial, en algunos casos elevado a juicio, pero bueno, también con el letargo de la justicia que todos conocemos. No, por supuesto, digo, a nivel local, digo, porque a mí, como yo le digo, no me gusta hablar del último caso concreto, sino hablar de todos los casos de corrupción que tuvimos en la democracia, digo, desde los pollos de Mazorín en la época de Alfonsín, pasando por María Julia en la época de Menem, pasando por los casos de los cuadernos, en Argentina hemos tenido durante todos los periodos, también en la región, digamos, uno puede hablar del caso Fujimori Montesinos en Perú, donde digamos, esto se estudia en la facultad, son los casos donde la corrupción sistémica se encaramó en lo más alto del poder y desde ahí se gestionó una estructura de corrupción que permeó a todos los niveles del Estado. Y bueno, y lo más reciente en la región, el caso de Odebrecht en Brasil, ¿no? Lo que pasa es que uno también dice, esos casos después dejan su huella en las democracias, sirve para que después se cambie el sentido del voto y la gente tome mayor conciencia. Bueno, pareciera que no. Pareciera que todos los procesos anticorrupción que ha habido en el mundo después no tuvieron una transmutación directa en el cambio del sentido del voto a la hora de definir los líderes que iban a gobernar. Pasó con el proceso de Manu Puliti en Italia, donde después termina gobernando Berlusconi, y los jueces que habían liderado ese proceso antimafia terminaron desplazados, algunos asesinados, con lo cual parecía que en Brasil ocurre lo mismo, parece que en Perú también los presidentes que lideraron el proceso de Fujimori contra Fujimori Montesinos, que principalmente fue el presidente Toledo, hoy está prófugo por haber sido parte de los líderes de las democracias que recibieron dinero ilegal de Odebrecht. Esa al menos es la imputación. Bueno, la verdad es que pareciera que es un mal endémico en Latinoamérica. Hoy se conoció, no sé si está informado, doctor, si no se lo contamos nosotros, que el ministro Culfas, el ministro de la Producción, ha hecho una denuncia porque encontraron un sobre con $10.000 en una oficina del ministerio, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? En vez de guardárselo, lo denunciaron. ¿Sí? ¿Usted cree que es parte de eso también, digamos, este tipo de cuestiones? Y que, más allá de que haya hecho bien, por supuesto, en denunciarlo directamente, no quedarse con ese dinero. Todavía está el proceso de investigación y obviamente la información que está surgiendo a cuento a gota, pero se sabe esto. ¿Esto es parte también de la Argentina? Por supuesto, incluso he visto noticias que decían noviembre en la portada del sobre, un sobre color papel madera, decía noviembre. Sí. Bueno, eso hace pensar, claro, de que era un sistema de
de recaudación, y justamente noviembre es el último mes previo al cambio de gobierno. Uno dice, bueno, había un sitio, bueno, la verdad que alguien lo investigue me parece espectacular, y me parece espectacular también que haya funcionarios que no trepiden a la hora de presentar una denuncia y pedir que esto, digamos, se profundice, ¿no? Pero bueno, lo vemos en la fuerza de seguridad. Acuérdense las investigaciones acá en La Plata, donde están involucrados los sobres, altos niveles de la policía. Claro, la causa de los sobres. Bueno, entonces, digo, la verdad que en la Argentina estamos acostumbrados a convivir con altísimos niveles de corrupción, y no somos los países más, como ven la lista, no somos los países más corruptos del mundo, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, para los países asiáticos, la India, yo estuve en Indonesia hace poco, digo, la verdad que ahí los niveles de corrupción son, digamos, hasta les diría que hay una cosa cultural, de que la gente piensa que darle un regalo a un funcionario público es parte de darle una ofrenda a un servidor público. O sea, hasta culturalmente está bien aceptado sobornar al funcionario público en determinados niveles, no grandes niveles, no tener una oficina como tenía Odebrecht para sobornar a funcionarios públicos, no, pero el pequeño regalo es parte de la vida cotidiana de muchos países asiáticos, ¿no? Claro. Y doctor, usted que tiene muchos años en la profesión, que ha tenido muchísimos casos resonantes, incluyendo el caso del APA y demás, entre otros, que ha sido usted el abogado de alguna de las partes, ¿usted cree que hay presos políticos en la Argentina? No, yo coincido con el presidente Fernández. La verdad es que él, digamos, después de Fernando de la Rúa, creo que es el segundo presidente penalista que tenemos en la Argentina, y la verdad yo considero que hay políticos presos, que es distinta la situación, y creo que sí hay que revisar las condiciones bajo las cuales estas personas se encuentran detenidas, que es muy distinto de hablar de presos políticos, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Doctor Wolfgang Joffre, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un placer hablar con usted, como sabe, siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un abrazo grande. Bien, Javier, y esperemos que la próxima, el año que viene, cuando vengamos, al menos un 6, raspemos un 6, ¿no? En el nivel. Y si subimos 0,5, yo creo que vamos a subir poquito. 6 tal vez, de acá a 4 años, capaz que sí. Esperemos que así sea. Esperemos. Hasta luego, Javier. Gracias, Alejandro.